El maestro dijo a sus discípulos, es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de esos pequeños, más le valdría que encajaran en el cuello una piedra de molino, lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versos 1 al 6. La actitud cristiana para vivir perfectamente una religión es atenerse a la palabra de Dios, ser un fiel cumplidor de las normas de conducta y comportamiento que recomienda Dios para una buena vida en sociedad. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 11 de noviembre, año 2019. Evitar los escándalos es la propuesta de Jesús de Nazaret. Son tres maneras como entiende la vida en la sociedad, cómo relacionarse perfectamente con los demás, cómo entender que es tan importante ser ejemplo para los demás más que exigirle a los demás. El ejemplo ayuda a que una sociedad se corrija y camine mejor de acuerdo a las normas de Dios. El Hijo de Dios propone tres recomendaciones. La primera, evitar el escándalo. La segunda, la reconciliación y el perdón. Y la tercera, un buen alimento de la fe para cada persona. En la primera, evitar el escándalo. Cuando dice a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos, pero hay de aquella persona que provoca los escándalos. En la segunda, la reconciliación y el perdón con las demás personas. Si una persona te ofende, si una persona falla, puedes reprenderla y llamarle la atención, y si se arrepiente, perdónala. ¿Cómo es la proporción? ¿Cómo es la realidad misma de que no hay una proporción entre el perdón que se recibe de Dios y el perdón que se le ofrece a las demás personas? El perdón de Dios es permanente, es eterno, es estable. Quizás el perdón de nosotros como seres humanos no sea tan bueno como el de Dios. Luego, teniendo en cuenta la proporción, la capacidad de la misericordia y de la bondad de Dios, podemos medir el perdón que viene de Dios. Si Dios está dispuesto a perdonar a una persona en cualquier momento que tome la decisión de arrepentirse y volver nuevamente por el camino correcto, ¿cómo esa persona no pueda entender que se le puede perdonar a las demás personas? La tercera palabra del maestro en su recomendación es aumentar la fe. Y tiene toda la razón. Si los discípulos le piden a su maestro, aumentanos la fe, será porque no entienden en ese momento cómo puede tener una persona capacidad de perdón. Aumentanos la fe para no ser escándalo para las demás personas. Aumentanos la fe para preocuparnos más por ser cumplidores y no tanto mirar los defectos de las demás personas. La Santa Biblia tiene sus buenas recomendaciones en cuanto al escándalo, que es el más nombrado en la misma sociedad. La sociedad está muy pendiente de cualquier comportamiento de un personaje, de una familia, de un consagrado, de un religioso, de un ministro,
para formar el escándalo. Parece que a la sociedad le gustará más el escándalo y menos trabajar con el perdón, la reconciliación. La Santa Biblia habla y recomienda que el que camina con justicia y habla con rectitud evita el escándalo. La persona que renuncia a las ganancias fraudulentas evita el escándalo. El que se tapa los oídos para no oír hablar de sangre y cierra sus ojos para no ver el mal, evita el escándalo. Esa es la recomendación del profeta Isaías en ese capítulo 33. El Salmo 26 de la Santa Biblia le recomienda a un creyente: no morará en la casa de Dios la persona que cometa fraude y sea escándalo para los demás. No juntes el alma con los pecadores, ni la vida con el hombre sanguinario, que tiene en sus manos la infamia y su diestra repleta de soborno. Salmo 26. El Papa Francisco rechaza todo tipo de actitud que vaya al escándalo. Y en una ocasión, hablando del tema del escándalo, justamente un 2 de enero del año 2019, en la audiencia general, precisamente, el Santo Padre decía la actitud de las personas que van al templo, a su parroquia, a su iglesia, pero en la vida cotidiana odian y hablan más de los demás. Eso es un escándalo, y lo consideraba el Papa como un escándalo, y exhortó a poner a pensar esas personas que les encanta los asuntos de fe, y eso está muy bien, la espiritualidad, pero que eviten el escándalo. Decía el Papa: ¿cuántas veces vemos el escándalo de personas que van a la iglesia, están todo el día allí, o van todos los días y después odian a los demás y hablan mal de los demás? Dijo luego el Santo Padre: se debe vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Vive como un hijo de Dios, como un hermano, y da un verdadero testimonio y no un antitestimonio ante los demás. Recomienda el Papa Francisco la oración y el silencio ante el escándalo. Eso es lo que recomienda el Papa. La oración desde el corazón del interior. Decía el Papa: qué bello es pensar que Dios no necesita sacrificios para conquistar su favor, que Dios necesita personas que tengamos abierto el corazón para descubrirnos como hijos de Dios y no como jueces de los demás. El silencio es un buen medio para evitar el escándalo. El cumplimiento de los mandamientos, buen medio para evitar el escándalo. La prudencia en los actos, en el hablar y en el entrar en comunicación con los demás, buen medio para evitar los escándalos. La Sagrada Biblia, en el libro de la sabiduría, en el capítulo 1, recomienda, para evitar todo tipo de escándalo, pedir la sabiduría de Dios, amar la justicia, dice el texto sagrado. Piensen correctamente para evitar los escándalos. Encuentren siempre a Dios, no exijan pruebas. Afiáncense en el poder y la misericordia de Dios. La persona que pide la sabiduría divina, esa persona goza del poder de ser buen ejemplo en la sociedad. Hay que evitar siempre los escándalos.